nuestro anuncio, nuestra predica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró. Su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser con su amor, fe, paz y pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo es quien nos ama, nuestros males Él llevó y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Buenos días, hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor, esperando que el Señor haya bendecido a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la maravillosa oportunidad de poder realizar este culto. Para comenzar, le voy a pedir a nuestra hermana Elizabeth que nos dirija con una palabra de oración. Qué bueno es poder saludarles, hermanos, y poder juntos dar gracias a Dios por este día hermoso donde nos podemos conectar. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, por darnos la oportunidad en este día precioso de poder, Señor, proyectar este culto para tu gloria. Queremos que bendiga a nuestros hermanos de la cuarta como los hermanos de la quinta y así también a nuestros amigos que se irán a integrar. Queremos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda llenar sus corazones para que juntos podamos, Señor, agradarte y presentar una ofrenda grata delante de tu presencia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuando, vamos a continuar con una lectura bíblica que se encuentra en 1 Corintios 13, del 1 al 7, y lleva por título La preeminencia del amor. Y dice así en el nombre del Señor: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que el Señor bendiga su palabra. Para continuar, hermano, vamos a dejar a nuestro hermano Ale, que nos va a deleitar con una hermosa alabanza. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Ale. Damos gracias al Señor porque nuestro hermano Alex nos ha deleitado con una hermosa alabanza. Que el Señor bendiga grandemente a nuestro hermano Alex. Ahora hay un pequeño espacio para los niños, así que niños pongan mucha atención, porque nuestra hermana Betty le va a dar una pequeña reflexión sobre una lectura bíblica. Que el Señor bendiga a los niños y también a nuestra hermana Betty. Hola amiguito, qué bueno es poder saludarle y dejar este espacio para que ustedes también puedan ser bendecidos a través de las hermosas historias que Jesús puede contarnos. Y quisiera compartir contigo una de las historias hermosas que Jesús un día también le enseñó a la gente. Dice en Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió a esta una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi ovejita que se había perdido. Os digo así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabían, niños, que el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, también Él contó una historia para hacerle entender a las personas que venían ahí? Venían enfermos, venían personas que estaban
necesitadas de Él, y Él les refirió una parábola para saber de que cuando estamos perdidos es muy espantoso. Quizás tú has vivido algún día que has tenido, ¿cierto?, que enfrentar en un lugar que no has conocido, y eso no ha sido muy grato para ti. Pero el Hijo de Dios nos habla la palabra del Señor que Él les contó a la gente. Venía gente rica, pobre, enfermos, paralíticos. Venían también algunas personas que no siempre ellos estaban de acuerdo en lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Y ellos eran los publicanos, que ellos también, hombres religiosos, como lo ven acá ustedes, que ellos, ¿cierto?, aparentaban ser hombres buenos, pero en su corazón estaban alejados de Dios, porque Él sabía sus pensamientos y cómo ellos, su corazón estaba apartado de Dios. Y ellos murmuraban porque Jesús enseñaba a los pecadores, comía con los pecadores, y ellos venían y murmuraban contra Jesús. Y Jesús le cuenta esta parábola hermosa del buen pastor. El buen pastor tenía 100 ovejas. Este era amable y paciente. La palabra del Señor dice que las llevaba a un lugar donde él podía cuidarla, conducirlas por el verde pasto, por las agüitas cristalinas, para que ellos pudieran tener las cosas, sus necesidades las suplía cada una de ellas. Así es nuestro buen pastor. Y también las conocía por su nombre, niños. Cuando llegaba la noche, él sabía que ahí tenía que estar Rufita, Hortensia, Nieblita, tenía que estar muchas de ellas, y empezaba a contar. Niños, ¿qué les parece si podemos contarla? Son 100 ovejas las que tienen que estar. Él decía 20, 30, 50, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99. Oh, no puede ser, falta una de las ovejas, niños. ¿Qué habrá pasado con esta ovejita? Parece que ella se salió del redil sin la protección de su buen pastor. Pero saben, niños, que el pastor no le importó dejar quizás de enfrentar el peligro, dejó a sus ovejitas ahí bajo el cuidado de quizás de otra persona, las 99, y él fue a buscarla porque la amaba, porque quería que no estuviera en peligro. Esta ovejita podía estar en peligro, podía encontrarse quizás con los animales salvajes, los osos, los leones. Era necesario que el pastor encontrara a esta ovejita. Pero saben, niños, que también así tú tienes a alguien que te cuide y te protege, a lo mejor tu papá, tu mamá o alguna persona, tu abuelita. Pero yo quiero decirte de que hay alguien que te cuida, que está siempre a tu lado, y que Él no es como nosotros humanos. Él es nuestro Dios, que Él está en todo lugar para protegerte y brindarte de su cuidado. Jesús te ama y te cuida. El pastor, cuando Él va por los cerros, Él grita, Él dice: ¿dónde está mi ovejita amada? ¿Dónde te has quedado, Lupita? Sabe que Él la encuentra, y al encontrarla la toma en sus brazos, y ahí ella pudo encontrar a su buen pastor, quien le brindó el cuidado, quien le brindó el amparo. ¿Sabe? La palabra del Señor ahí en Lucas 19 dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben, amiguitos? También hay muchos que no están con la protección de Dios en este tiempo difícil. Quizá tú tienes temor de lo que te puede pasar, o a lo mejor tú has vivido momentos difíciles, has perdido un ser querido, o te has enfrentado al peligro. Pero saben, yo hoy día quiero decirte que hay un buen pastor. La palabra del Señor dice en Salmo 23: Jehová es mi pastor, y nada, pero nada nos faltará, porque Él nos conducirá por verdes prados, y nos bendecirá aún para protegernos donde quiera que estemos. ¿Qué te parece si oramos en este momento y le damos gracias a Dios por este buen pastor? Cierra tus ojitos
Orar es conversar con Dios. Conversemos con Dios para que tú puedas también abrir tu corazón y saber que Cristo vino del cielo, Él murió y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, Padre, intercediendo por ti y quiere caminar contigo, quiere ir donde tú quieras que vaya. Señor amado, te agradecemos por tu palabra bendita. Te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Te abrimos nuestro corazón para que tú habites y para poder sentirnos seguros en este mundo donde vamos a encontrarnos con muchos peligros. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por lo que tú haces a diario por cada uno de los niños que han escuchado tu palabra. Bendíceles, guárdales para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Chao niños, que el Señor les bendiga. Hermano, damos gracias al Señor por la participación de nuestra hermana Betty. Agradecemos también la atención que han tenido los niños. Esperamos que Dios bendiga a cada uno de los niños. Ahora vamos a continuar con nuestra hermana Sonia, que ella también nos va a deleitar con una hermosa alabanza. Que el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Sonia. Y continuando nuestro servicio, vamos a cantar todos juntos el himno "Cuán grande es Dios". Amén. Bien, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Hoy les voy a presentar esta hermosa alabanza que es para la honra y la gloria de Dios. El mercado está vacío, su trabajo ya paró, el martillo del obrero, sus ruidos ya paró. Los que siembran la palabra terminaron su labor. Todo aquí está en suspenso, es la vuelta del Señor. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, las trompetas están sonando y mi nombre va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Los vagones del tren sin guía cruzan valles y ciudad. Los aviones sin pilotos vuelan a la destrucción. La ciudad está desierta, en silencio se quedó. Hoy la última noticia, Jesucristo ya volvió. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, las
multitudes veo subiendo, oigo un coro celestial, todo el cielo se está abriendo y Cristo aparecerá como estruendo de muchas aguas, oímos su resonar. Aleluya al Cordero, ya nos vamos a loar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, las trompetas están sonando y mi nombre va a llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él me viene a buscar. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está
cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Hermanos, damos gracias al Señor por haber cantado esta maravillosa alabanza. Y ahora vamos a dejar una parte importante de nuestro culto, que es escuchar la palabra del Señor, que está a cargo de nuestro pastor Pedro Ulloa. Adelante, pastor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y queda nuestro pastor con ustedes. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo estás, hermano querido, hermana querida? Que el Señor te bendiga. Qué bueno que pudiste conectarte hoy. Damos gracias a Dios porque Él nos da los medios para poder hacerlo, para poder estar en comunión a través de las pantallas. Quiero invitarte a que tú puedas mantener tu Biblia abierta en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Es donde vamos a estar, como acostumbro a decir, rastrillando este día. Pero a modo de introducción, mientras tú te ubicas en la Biblia allí, si es que aún no la tenías abierta, déjame decirte que cuando sucedió el evento que vamos a ver en el mundo antiguo, la ceguera era una enfermedad bastante común. La gente quedaba ciega por distintas razones. Tú sabes, hace 2000 años atrás no estaba el avance médico ni científico que tenemos nosotros hoy. Por lo tanto, la gente quedaba ciega por alguna herida, alguna enfermedad, o incluso algunos ya venían con malformaciones desde el nacimiento, lo que a la postre le provocaba la ceguera. Era tan común la ceguera, ¿sabes?, en los tiempos de Jesús, que Jesús utilizó esta enfermedad para ilustrar la ignorancia espiritual de las personas. Eso lo encontramos en Mateo 15, 14, Lucas 4, 18 y Lucas 14, 13. Y las personas ciegas no solo tenían que lidiar con su discapacidad, que ya era bastante pesado, sino que también tenían que lidiar con el desprecio de las personas. Al punto que los ciegos en el mundo antiguo quedaban confinados a la mendicidad. Ellos vivían de acuerdo a la propina o al aporte que la gente le podía dar cuando eran movidos a misericordia. Y como si todo eso no fuese ya lo suficientemente pesado de sobrellevar, la gente consideraba a los ciegos como pecadores que estaban bajo el juicio de Dios. Y esa es una realidad. Todos los pecadores están bajo el juicio de Dios. ¿Sabes? Eso está en la Escritura. El tema es que la gente pensaba que solamente los ciegos estaban en esa condición de pecadores y en la condición de estar bajo el juicio de Dios. Y te doy estos antecedentes a modo de introducción porque en la historia que tenemos por delante encontramos casi todos estos aspectos que yo te acabo de mencionar. Escucha el texto. Vinieron a Jericó
Y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús obviamente, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él, clamando mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Te invito a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti, clamamos delante de ti, Señor. Nos postramos en espíritu delante de ti, Señor. Y queremos que tú tengas esta hora misericordia de nosotros, como tuviste de este ciego, Señor. Señor, abre nuestros ojos, como se lo abriste, Señor, a este ciego. Tal vez nuestros ojos físicos pueden ver, pero abre, Dios mío, nuestros ojos espirituales. Abre, Señor, los ojos del Espíritu, los ojos del entendimiento, para comprender tu palabra, para verte a ti con claridad. Te reconocemos como el Hijo de David, te reconocemos como el Hijo del Hombre, te reconocemos como el Hijo de Dios. Somos tu iglesia, Señor, y necesitamos de ti esta hora. Por eso clamamos, por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, camino a Jerusalén, a una semana aproximadamente de que termine crucificado. Y el texto de hoy nos habla de un ciego. Nos habla de un ciego que tiene un encuentro con Jesús esta última semana de vida de Jesús. Y es uno de los últimos milagros que Marcos registra en el Evangelio de Marcos. Un milagro hecho en Jericó, o al menos en las cercanías de Jericó. Y sabes, Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Tú ya en el libro del Antiguo Testamento, el libro de Josué, tú encuentras a Jericó. Y Jericó no solo es una de las ciudades más antiguas del mundo, está ubicada también a 24 kilómetros de Jerusalén, de manera que Jesús está a 24 kilómetros de Jerusalén y a una semana de terminar crucificado allí. En el camino que une a Jerusalén con Jericó, que es aparentemente el camino donde este ciego está pidiendo limosna, es un camino que va elevándose. De ahí que la gente usa, o la Biblia usa la expresión subiendo a Jerusalén o descendiendo de Jerusalén. Era un camino que desde Jericó a Jerusalén la gente demoraba unas 6 horas en subir. Era un camino angosto que iba bordeando ciertos cerros, y en estos cerros habían cavernas, y sabes, en estas cavernas se escondían los ladrones para asaltar precisamente ya sea a los que subían a Jerusalén o a los que descendían de Jerusalén. Por esta razón también Jesús usa este camino de Jerusalén a Jericó o de Jericó a Jerusalén como ilustración para contar una parábola, la parábola del buen samaritano. En esa ocasión el Señor dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Te das cuenta? Venía descendiendo.
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esa es la parábola o parte de la parábola del buen samaritano. Y toda la gente que escuchó entendía el contexto, sabía que el camino era una subida o una bajada dependiendo para dónde tú vayas, pero también sabían que en el camino habían cuevas y se escondían los ladrones. Jericó era una ciudad próspera, muy próspera, ya que, como yo te acabo de mencionar, todos los que iban a Jerusalén tenían que pasar por Jericó y Jesús no fue la excepción. Jericó se terminó convirtiendo en un lugar de descanso, pero también de abastecimiento para aquellos que iban a Jerusalén. Era una ciudad reconocida por sus hermosos jardines. Habían varios tipos de árboles que crecían allí, pero tal vez el más conocido de todos era la palmera. De hecho, Jericó es conocida como la ciudad de la palmera. Una semana más tarde, cuando Jesús llegue o esté entrando, unos días, horas más tarde, cuando Jesús llegue a Jerusalén, tú conoces la historia, la gente hace una especie de alfombra de ramas de palmeras y todos concuerdan en que la gente traía esas palmeras precisamente de Jericó. Ahora, el texto de hoy nos dice que Jesús estuvo en Jericó, aunque no nos dice cuánto tiempo estuvo allí. Solamente el texto en el versículo 46 comienza diciendo, entonces vinieron a Jericó y después nos dice que salieron de Jericó. No nos dice, insisto, cuánto tiempo Jesús estuvo en esta ciudad. Sí nos dice lo que va a pasar. Jesús viene saliendo de esta ciudad y escucha cómo Marcos cuidadosamente nos relata lo que sucedió cuando él iba saliendo de allí. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús viene con sus discípulos, pero también viene con una gran multitud a Jerusalén. Tal vez le vienen siguiendo a él, tal vez vienen a celebrar la Pascua o tal vez vienen por ambas cosas. Esta gran multitud viene, insisto, siguiendo a Jesús, pero en medio de todo esto, Marcos nos dice que había un hombre ciego. Marcos nos dice que este hombre ciego estaba junto al camino mendigando y Marcos nos dice que se llamaba Bartimeo. Unos creen, hermanos amados, y esto es solo como un dato anexo, que Marcos lo llama por su nombre porque aparentemente Bartimeo fue muy conocido o llegó a ser muy conocido en la iglesia del primer siglo. Y Marcos también añade que este Bartimeo era hijo de Timeo, porque Marcos está escribiendo este evangelio a una audiencia griega y tiene que ir explicando ciertas palabritas que él va usando, como es en el caso de Bartimeo, porque Bart en hebreo significa hijo de, y Timeo viene a ser su nombre, de manera que Bartimeo es hijo de Timeo, de ahí que Marcos lo explica también de esa manera. Este es el único lugar en casi todo el Evangelio de Marcos que el que es depositario del milagro de Jesús es nombrado por su nombre. Marcos nos ha nombrado múltiples milagros a esta altura, pero él solo ha dicho cosas como esta: sanó a muchos, hizo muchos milagros. Él nombró a una mujer, sin nombrar el nombre, con flujo de sangre. Marcos en otra ocasión dice, vino uno corriendo. Nunca los nombra por su nombre hasta que llegamos a Bartimeo. Este hombre, este ciego, está sentado, insisto, junto al camino, mendigando cuando ocurre todo lo que yo te leí al comienzo y que vamos a ir explicando en el trayecto de hoy. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18 nos dice que cuando Bartimeo escuchó el bullicio que la gente hacía, él preguntó qué estaba pasando y algunos le respondieron que venía Jesús Nazareno, y en ese instante es que este ciego Bartimeo comienza a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora nota que Bartimeo no le dice Jesús Nazareno. Tampoco le dice Jesús, hijo de José. No, Bartimeo se va a dirigir a Jesús y él le va a decir: Jesús, hijo de David. En otras palabras, mis hermanos amados, Bartimeo está reconociendo que el que venía a Jerusalén era el Mesías, ya que solamente al Mesías se le podía dar el título de hijo de David, y este es el único lugar en todo el Evangelio de Marcos, o es al menos la primera vez en todo el Evangelio de Marcos que a Jesús se le llama hijo de David, y el que lo nombró o el que lo llamó hijo de David fue un ciego. Y ese título no lo usaron los fariseos, no lo usaron los escribas, no lo usaron los apóstoles, sino que un hombre ciego que sus ojos no podían ver recibió o tenía más revelación que todos aquellos que tenían buena la vista. Todos aquellos veían un carpintero. Veían a una persona que hacía milagros, pero nadie podía hacer la conexión entre Jesús y hijo de David, solamente este ciego, al punto que este ciego le dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo está, hermanos amados, poniendo o está consciente de que él tiene una necesidad, de ahí que él clama: ten misericordia de mí. Y no solo eso, sino que Bartimeo también está consciente de que solo Dios podía satisfacer esa necesidad, porque él no dijo: hey multitud, alguien de la multitud que me ayude en mi necesidad. No, él sabía de su necesidad, pero él también sabía que solamente Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, podía suplir la necesidad que él tenía. De ahí que él clamó: hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto es importante, hermanos amados, porque si nosotros queremos sacar una lección de todo esto, es esta: no hay necesidad que nosotros podamos estar atravesando que no pueda ser suplida por Dios. No hay necesidad alguna por la cual nosotros podamos estar atravesando el día de hoy que Dios no tenga el poder, los recursos, el amor, la disposición para suplirlo. De hecho, Pablo más adelante va a escribir en Filipenses 4, versículo 19, y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está consciente de que hay una iglesia en Filipo que tiene ciertas necesidades, pero él también sabe que tenemos un Dios que tiene una enorme riqueza en su gloria y es capaz de suplirnos en todo, cualquiera sea nuestra necesidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, porque si Dios ya nos dio a su Hijo, ¿qué va a impedir que Él nos dé aquello que nos falta? Si ya nos dio lo más importante, lo demás es de menor peso, pues Dios lo puede hacer. Y no solo es importante saber esto, hermanos amados, sino que es más importante aún practicarlo. Porque tal vez en nuestra mente tengamos la teología correcta y sabemos que Dios puede suplirnos nuestra necesidad, pero en el momento de la necesidad tal vez no estamos clamando a Dios como lo hizo Bartimeo. Él tenía una necesidad y él clamó a Dios en su necesidad. Frecuentemente cuando nosotros estamos pasando tiempos de adversidad, tiempos de necesidad,
tratamos de suplirlos en nuestras fuerzas, con nuestros recursos, pero no siempre estamos clamando a Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bartimeo era ciego, pero a pesar de que era ciego, él había recibido cierta revelación de parte de Dios que aquellos que tenían sus ojos buenos no habían recibido aún. La gente que viene siguiendo, esta multitud que viene con Jesús, podía ver a lo mucho que Jesús era un hijo de un carpintero llamado José. Bartimeo, que no podía ver, vio con claridad que se trataba de Jesús, el hijo de David. Cuando Bartimeo pregunta ahí qué es ese ruido, cuál es la causa de todo ese ruido, le dijeron que venía Jesús Nazareno. Y Bartimeo, al escuchar que viene Jesús Nazareno, él inmediatamente, insisto, lo asocia al hijo de David. Los fariseos, por otro lado, pensaban que él era el hijo de Belcebú. Bartimeo, como estaba ciego, no había visto, como muchos otros, los milagros de Jesús. Bartimeo no había visto sanidades, no vio multiplicaciones, no vio liberaciones. Él solo había escuchado de Jesús. Pero eso que él había escuchado fue más que suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y no por el ver. Él escuchó y él creyó. No fue necesario ver. Lo irónico de este pasaje, hermanos amados, es que Jesús está rodeado de un ciego que ve quién es él en realidad, pero también está rodeado de discípulos y personas que teniendo ojos para ver, no logran ver con claridad quién es Jesús. Bartimeo, o Dios está engendrando en Bartimeo una fe que luego va a ser alabada por Jesús. Jesús le va a decir, tu fe te ha salvado. Ahora, mientras Bartimeo clamaba a Dios, el versículo 48 nos dice lo siguiente. Y muchos, no pocos, le reprendían para que callase. Bartimeo es un hombre que toda su vida ha estado aislado, ha sido despreciado, la gente lo ha mirado y tal vez ha pensado que él está así por causa de un pecado, por causa de un castigo de Dios, y ahora, aunque Jesús está allí para sanar, para liberar, porque ese es el ministerio de Jesús, Bartimeo está clamando y la gente que va con Jesús debiese haberle dicho, ¿sabes qué, Bartimeo? Clama más fuerte, hay mucho ruido, clama más fuerte para que el maestro te pueda escuchar. Pero el Marcos se encarga de decirnos que fueron muchos, no pocos, que los que le reprendían para que Bartimeo se callase. Porque esta es una multitud, hermanos amados, que camina con Jesús, pero que no siente como Jesús. Es una multitud que está al lado de Jesús, pero que no ha sido impregnada con la compasión de Jesús. Esta es una multitud, o al menos una gran parte de ella, que no siente compasión por las necesidades de los demás. Ellos han estado reprendiendo a los necesitados cuando estos vienen en busca de ayuda. Esta es una multitud insensible. Una multitud que no quiere que nadie moleste al maestro. Y posiblemente, muy probablemente, esta multitud
Es una multitud que año tras año pasaba desde Jericó a Jerusalén, luego de Jerusalén a Jericó, y tanto pasar de un lado a otro, viendo a Bartimeo, lo lograron ver al final como parte del paisaje. Era algo más en la travesía de Jericó a Jerusalén que hay que observar. Y tal vez en eso de ir y venir, ellos se fueron volviendo insensibles a la necesidad de los demás. Sabes, a mí me llamó la atención una vez cuando llegamos a Osorno, los primeros días, salí con mis pequeños al centro y había un hombre en un lugar del centro que estaba con las piernas amputadas y se sacaba las partes de abajo de las piernas y las ponía a los lados para que la gente les dé moneda. Y me acuerdo que uno de mis pequeños me dijo, papá, esto parece otro mundo, y efectivamente parecía otro mundo, no era una realidad distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados, pero lo que me llamó más la atención es cómo la gente iba y venía y nadie le daba un centavo a esa persona porque esa persona ya es parte del paisaje en el centro. Porque así somos nosotros. O nosotros vemos la necesidad en el otro, como no siempre somos movidos a misericordia, como que nos vamos insensibilizando frente a esa necesidad, como que nuestro corazón se va acostumbrando a ver la necesidad, pero no a reaccionar frente a esa necesidad. O probablemente también, mis hermanos, esta multitud tiene sus propios problemas y quiere que Jesús atienda primero sus problemas y en el último caso, si es que queda algo de tiempo, a Bartimeo, porque así también somos nosotros. Nosotros siempre queremos que seamos atendidos en primer lugar, queremos ser los primeros de la lista, los primeros de la fila, y si queda algo de tiempo para los demás, bueno, ahí verán, pero yo quiero ser atendido, mis necesidades tienen que ser suplidas. O tal vez esta multitud venía escuchando las enseñanzas de Jesús, porque en el primer siglo la costumbre era que el maestro enseñaba mientras caminaba de un lugar a otro, y las personas comenzaron a ver interrumpida las enseñanzas de Jesús con los gritos de Bartimeo. Yo me imagino todas estas posibilidades, porque los discípulos ya han reprendido a padres que traen niños porque les molesta el ruido que hacen cuando Jesús está enseñando. Cuando la hija de un principal de una sinagoga muere, tú conoces la historia, las personas le dicen, tu hija ya está muerta, no molestes más al maestro, déjanos escuchar, tu problema ya se solucionó y tu hija ya murió, nosotros no nos interesa, nosotros queremos seguir escuchando. Porque así somos nosotros, así es el corazón del hombre, un corazón insensible frente al otro. Desde que Adán y Eva pecaron, cayeron, el hombre no ha hecho más que levantar muros que lo van separando cada vez más del otro. Pero hermanos amados, lo que estas personas necesitaban aprender es que a Dios no le molestan nuestras necesidades, pero sí le molesta nuestras insensibilidades. Déjame decirlo de nuevo. A Dios no le molesta nuestra necesidad, porque siempre vamos a tener necesidad. Pero si hay algo que a Dios le molesta es nuestra insensibilidad. El que tú seas insensible frente a la necesidad del otro es algo que irrita el corazón de Dios. Si tú no te preocupas del otro, tú no puedes pretender que Dios se ocupe y preocupe por ti. Eso es un principio que está en la Escritura, aún en el área del perdón. Si tú no eres capaz de ministrar al otro, de perdonar al otro, dice Jesús, ¿cómo tú pretendes que Dios te perdone a ti?
porque con la vara que medimos seremos medidos. Si tú eres insensible, tú no suples, tú no te preocupas, ¿por qué piensas que Dios tiene que preocuparse por ti? Pero el texto dice que entre más la multitud quería hacer callar a Bartimeo, él gritaba y gritaba más fuerte, dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, y esto no es un hijo de David, no, esto es un hijo de David, ten misericordia de mí. Me quieren hacer callar, pero yo voy a gritar más y más fuerte aún. Allá está la oportunidad que yo tengo de ser salvo, de ser escuchado por el Hijo de David, y ustedes no me van a callar. Ustedes me quieren silenciar, yo voy a gritar y gritar y gritar. Ahora, ¿sabes, hermano querido? Claramente, el clamor de este ciego no podía pasar desapercibido. La voz de este ciego no podía pasar desatendida, y no por lo fuerte que él haya gritado, no, sino que porque el Hijo de David que está allí había prometido ya tiempo atrás, por medio del profeta Jeremías, lo siguiente: así ha dicho Jehová, el Hijo de David, que hizo la tierra, el Hijo de David, Jesucristo hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla, ese es Jesús. Él fue el autor de la creación, Él sustenta la creación. Jehová es su nombre. Bueno, pastor, ¿y qué dice Jesús? Lo siguiente: clama a mí y yo te responderé. El mismo que había dicho eso por medio del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé, ahora está escuchando a un hombre que está clamando a él. Obviamente el carácter de Dios está en juego, por lo tanto Jesús tiene que responder. Dios prometió, clama a mí y yo te responderé. Ahora hay un hombre clamándole a él. No clamando a la multitud, clamándole al Hijo de David. ¿Tú crees que Jesús no va a hacer tiempo, un espacio en su agenda para escucharle si su reputación está en juego? ¿Si su fidelidad está en juego? No, obviamente Él va a escuchar. Ahora, obviamente Jesús va a interactuar, Jesús va a responder. Hermanos, el libro de Santiago, y esto es un buen momento para hacer este alto y recordar lo siguiente. El libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Quizás cuánto tiempo Bartimeo deseaba poder ver, pero no había tenido la oportunidad de pedir. Pero ahora, delante de él, está el Hijo de David, y Bartimeo va a pedir aquello que él deseaba. Yo te pregunto, hermano amado, lo que tu corazón anhela, ¿tú lo has puesto en oración delante de Dios? Y tal vez alguien te dice, sí, pastor, yo he orado, yo he clamado como Bartimeo, pero sabe, yo no he recibido respuesta. Bueno, tal vez la respuesta a que no has recibido respuesta esté en el versículo siguiente. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando uno clama delante de Dios, uno tiene que entender que Dios responde, pero Él ha comprometido su nombre, su integridad,
diciendo que Él va a responder cuando nosotros pedimos algo conforme a su voluntad. Bartimeo sigue clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, versículo 49, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Nota que el clamor de este ciego provoca que Jesús se detenga, que haga un alto en la agenda de Dios. La agenda del Padre está en Jerusalén. Él se detiene, manda a llamar al ciego, y la multitud que antes lo quería hacer callar ahora le está diciendo: ten ánimo, ten confianza, levántate. El maestro te llama. La multitud que no quería hace un momento ser interrumpida por este ciego, ahora está llamando precisamente a este hombre. La multitud insensible que le decía cállate es confrontada, mis hermanos, con el corazón misericordioso de Jesús, que no tiene problemas en hacerse un tiempo para responder a este hombre. Para la multitud, yo te lo acabo de decir, Bartimeo tal vez era un ciego más en el camino. Para Jesús, Bartimeo era una persona que necesitaba de él. Hermanos, generalmente los hombres y las mujeres que no son misericordiosos también son ciegos ante las necesidades de los demás. Los hombres y las mujeres que no han cultivado un corazón misericordioso son ciegos a las necesidades de los demás, pero por el contrario, los misericordiosos siempre saben dónde hay necesidad. ¿Te ha pasado? ¿Has visto a esos hermanos que siempre saben dónde hay necesidad y no porque sean copuchentos? No, ellos lo saben porque son movidos a misericordia y Dios le da esa capacidad precisamente de ver la necesidad para suplir la necesidad. Yo creo firmemente, hermanos queridos, que todos nosotros en nuestro caminar nos hemos encontrado en algún momento con un Bartimeo en el camino. Un hombre en necesidad, una mujer en necesidad. Unos se detienen a ayudar, otros pensaron tal vez que es una molestia, siguen su camino, otros ven a los Bartimeos como una interrupción, otros piensan que los Bartimeos no son su problema, otros piensan que la condición en la que está Bartimeo tiene que ser ayudada o subsanada por otras personas. Pero lo cierto es que, insisto con aquello, el corazón del hombre frecuentemente es ciego e insensible a las necesidades del otro. Si así no fuese, hermanos amados, la parábola del buen samaritano estaría de más. Jesús manda a llamar a Bartimeo y le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, escucha, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era la fuente de trabajo, por decirlo de alguna manera, de los ciegos. Ellos ponían su capa allí para que la gente le dé limosna. Lo interesante es que cuando Cristo llama a Bartimeo, este se va con donde Jesús sin capa, sin su fuente de trabajo. Él la arroja, dice el texto. Y yo quiero que tú escuches, hermano, nuevamente cómo pasaron las cosas. Mira, Jesús llama a Bartimeo, él arroja, dice el texto, su capa, su fuente de trabajo. La capa representa la fuente de seguridad de Bartimeo, la fuente de sustento, y enseguida él se levantó y vino donde Jesús. Los discípulos hicieron lo mismo.
Ellos escucharon el llamado de Jesús, dejaron sus redes, dejaron el banco de los tributos, la mesa de los impuestos y comenzaron a seguir a Jesús. ¿Sabes? Y remarco esto porque Bartimeo sabe que en presencia de Jesús ya nada será igual. Bartimeo sabe que ahora que se ha encontrado con Jesús, la capa está de más. Los apóstoles sabían que ahora que han recibido el llamado de Jesús, las redes estaban de más, las mesas estaban de más. Él ya no tenía que depender de la limosna de los hombres. Bartimeo iba a comenzar a depender de la providencia de Dios. Bartimeo es ciego. Aparentemente fueron los mismos que los llamaron, los que lo llevaron donde Jesús estaba. Él no podía llegar por sus propios medios donde Jesús. Él es ciego. Y sabes, hermano, te cuento todos estos detalles y rastrillo en todos estos detalles porque son estos pequeños detalles de los cuales nosotros podemos sacar lecciones. Al igual que Bartimeo, la gente el día de hoy está ciega espiritualmente. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Ellos no pueden venir solos donde está Jesús. Alguien tiene que llevarlos. Alguien tiene que agarrarlo de la mano y llevarlo donde está Jesús. Y sabes, esa es tu labor y esa es mi labor. Muchas veces una labor silenciosa, pero que Dios usa para que la gente pueda conocerle a Él. Insisto, Bartimeo no puede ir solo donde está Jesús. Alguien lo tuvo que llevar, pero ese alguien ni siquiera es mencionado en la Escritura. Es nuestra labor llevar a la gente donde Jesús. Y es la labor de Jesús, vía su Espíritu Santo, convencer de pecado, de justicia, de juicio y de abrirle los ojos a los incrédulos. Yo te pregunto, ¿tú estás llevando gente a Cristo? Insisto, y soy intencional en las frases que uso. Estás llevando gente a Cristo. No te estoy diciendo tú estás convirtiendo a la gente. Ese no es nuestro ministerio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Nuestro ministerio es llevar a la gente donde está Jesús. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú te encuentras con un apóstol Andrés, llamado Andrés, que pasa casi desapercibido, pero sabes, cada vez que la Biblia nombra a Andrés, Andrés está llevando gente donde Jesús. Fue Andrés el que llevó a Pedro donde Jesús. Fue Andrés, de acuerdo a Juan 6:9, quien trajo al muchacho que tenía 5 panes y 2 peces donde Jesús. En Juan 12, 21 y 22 nos dicen que unos griegos querían conocer a Jesús. Estos griegos van donde Felipe. Felipe lo lleva donde Andrés y Andrés los lleva donde Jesús. De manera silenciosa, Andrés estaba llevando personas para que tengan un encuentro con Jesús. Pastor, pero ¿y cómo lo hacemos en la práctica? ¿Cómo podemos llevar personas a Jesús en tiempos de pandemia? Bueno, compartiendo el Evangelio, hablándole de Jesús, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo los cultos, compartiendo... Hay muchas formas de cómo llevar las personas de donde están a donde Jesús quiere que ellas estén. Frecuentemente cuando las personas no llevan a otros a Jesús, no es por falta de capacidades.
No es que pueda decir, pastor, es que yo no sé cómo. No, sí, tú sabes cómo. El tema es que a la gente le da vergüenza muchas veces identificarse con Jesús. De ahí que Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Y luego le tiene que decir a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y tampoco te avergüences de mí. Ahora, volviendo a Bartimeo. Bartimeo es traído, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo ha estado, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora está frente a Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Eso está en singular. Pero es la misma pregunta, hermanos amados, que Jesús le hace a Juan y Jacobo cuando estos le hicieron una petición, maestro, queremos que nos haga lo que nosotros vamos a pedir. La diferencia aún es radical. Cuando Jesús le dice a Juan y Jacobo qué quieren que les haga, ellos no dieron a conocer su petición, pero no recibieron respuesta porque Juan y Jacobo pensaron que ellos merecían exaltación. Eso ya lo vimos en su tiempo. Este ciego, Bartimeo, que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga?, está consciente de que él no merecía nada y por eso él pide misericordia. Dos peticiones delante del mismo Dios, pero solo una recibió respuesta, porque unos pidieron, pero pidieron mal, y el otro pidió, pero pidió en conformidad con su situación. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista. Anota el corazón también de Bartimeo, porque Bartimeo, hermanos amados, no está pidiendo por un deseo. Él está pidiendo por una necesidad. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo viene por sanidad, que recobre la vista, y Jesús le da salvación. Tu fe te ha salvado. Lo mismo ocurrió cuando bajaron al paralítico del techo. La historia tú ya la conoces. Bartimeo viene para pedir algo aparentemente para Jesús simple. Jesús le da algo extraordinario. Bartimeo viene con una petición y luego se va con la respuesta y una bendición. Hermanos, y comienzo a cerrar con esto. Si hay algo que la historia de Bartimeo nos recuerda, es que cuando Dios obra en respuesta a su soberanía por un lado y a nuestra fe por otro lado, ¿sabes? Las respuestas de Dios no están limitadas a lo limitado a veces de nuestras peticiones. Las respuestas que Dios da no se limitan, valga la redundancia, a lo limitado de que son nuestras oraciones. Cuando Dios responde, lo hace de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando Dios responde, lo hace de acuerdo a sus riquezas en gloria. De manera que nosotros tenemos que clamar a Dios en nuestra necesidad y frecuentemente, hermanos amados, Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Escucha, y con esto cierro. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y escucha, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta cómo Pablo tiene que, en medio de escribir la realidad de la iglesia en el libro de Éfeso, él tiene que hacer un paréntesis y comenzar a exaltar a Dios? Él está escribiendo la carta y él dice, ¿sabe qué? Esto es tan grandioso, me queda doblar mis rodillas, me queda solamente orar, dar alabanzas a Dios. Y mi oración delante de ese Dios en este momento es por todos los santos, los que van a leer esta carta, los que la van a compartir, los que van a creer después. Todos los santos tienen que ser capaces de entender el amor de Dios, las riquezas que tiene Dios y cómo Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Tú puedes ir donde Dios con una petición particular y Dios tiene poder, tiene riquezas, tiene el amor suficiente para decir, ¿sabes qué, fulano? Yo te voy a responder, yo he visto tu corazón, pero te voy a responder mucho más abundantemente de lo que tú puedes siquiera imaginar. Gloria al Señor, hermanos amados. No tenemos, no porque Dios no tenga poder, no tenemos, no porque Dios no tenga riquezas en gloria, no tenemos, no porque Dios no nos ame. La palabra dice que no tenemos simplemente porque no pedimos. Y cuando pedimos mal, porque estamos centrados en nosotros y no en el reino de Dios. Por eso pedimos para gastar en nuestros deleites y placeres. Pero si tú dejas que Dios te transforme, que Dios moldee tu corazón, que Él vaya formando su corazón en tu corazón, si tú dejas que tu corazón comience a sentir como Dios siente, comience a ver como Dios ve, entonces desde tu corazón van a comenzar a emanar oraciones conforme a su voluntad. Tú te vas a comenzar a deleitar en Dios. De ahí que el salmista dice, ¿sabes qué? Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sí, porque un corazón que se deleita en Jehová es un corazón transformado también por Jehová. Es un corazón que tiene anhelos, que son los anhelos de Jehová. Y por lo tanto Dios se complace en suplir las necesidades que tu corazón pueda tener. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos, dice el apóstol Juan, que tenemos las cosas que le hayamos pedido. Y no solo la tenemos en la medida en que lo hayamos pedido, no, porque Dios puede hacer todo más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder, pastor? Bueno, el Espíritu de Dios está en nosotros y actúa en nosotros. Esa es la garantía, hermanos amados, de que Dios puede hacer y puede darnos todas las cosas. ¿Y qué nos queda ahora? Bueno, lo que le quedó a Pablo, decir solamente a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Estamos comenzando un año
un nuevo año. Y yo te invito, hermano, a impregnarte de la voluntad del Señor y a soñar en grande. Si hay algo que a Dios le agrada, es bendecir a aquellos que le buscan. Si hay algo que a Dios le agrada y que va conforme a lo que su corazón siente, es que nosotros anhelemos que Cristo sea glorificado y que su reino sea expandido. Si esas son tus peticiones, créeme que Dios las va a responder. Créeme que Dios te las va a conceder. Créeme que Dios te va a usar. Te invito a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, bendecimos a Cristo, te damos gracias por tu palabra. Y yo quiero orar, Señor, para que tú transformes nuestro corazón. Que tú este tiempo, Señor, este año nos ministres de tal manera que toda pretensión egoísta sea desarraigada, Padre eterno, de nosotros, y que las oraciones que puedan salir de nuestra boca sean conforme a tu voluntad. Enséñanos a orar, enséñanos a buscar tu reino, enséñanos a proyectarnos en ti, enséñanos a comprender tu amor, Señor, tan grande que nuestra mente finita no lo va a poder comprender tal vez nunca. Queremos vivir para tu gloria. Señor, oro por si hubiera un Bartimeo espiritual escuchando. Por si hubiera alguien, Señor, que ve con sus ojos físicos, mas sus ojos espirituales están velados, están cerrados. Oro por esa vida. Oro para que tú tengas misericordia. Oro, Señor, para que tú nos permitas mostrarle a Cristo con claridad. Oro para que tú pongas el querer, Señor, como el hacer, para que de ese corazón salga un clamor como salió de Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí, porque tu palabra dice que al que a ti va tú no le echas fuera. Clama a mí y yo te responderé. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Sigue salvando, Señor. Sigue salvando a hombres y mujeres pecadoras, Señor, que tú quieres salvar para que tu reino siga avanzando. Y sigue usándonos, Señor, para tu gloria. Sigue usándonos para tu honra. Sigue usando para la exaltación de Cristo Jesús. Oramos en ese precioso nombre. En Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos amados. Nos vemos en la semana, en las reuniones que puedan ir surgiendo. Damos gracias al Señor porque Él ha instruido a nuestro pastor con su palabra y esperando que su palabra haya llegado a cada uno de nosotros. Ahora vamos a dejar a nuestra hermana Jenny, que ella nos va a coordinar con una oración de gratitud para nuestro Señor. Y continuando, ya para despedirnos, vamos a cantar el himno Nada es imposible. Y también agradezco al Señor por la oportunidad de haberme permitido dirigir este culto, que es la primera vez que lo he hecho y espero que haya sido de agrado para todos ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad y que el Señor te bendiga grandemente. Bien, vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos delante de ti, agradecidos, Señor, por esta reunión que hemos realizado con gozo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada oración, por cada alabanza que se ha entonado a tu nombre, Señor, y sobre todo tu palabra, Señor, que ha llegado a cada uno de los corazones, Señor. En esta hora solamente pedirte por esta semana nueva que hemos de comenzar. Solamente usted conoce, Señor, y nos ponemos en tu mano. Señor, usted haga su voluntad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que hemos de hacer. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus lugares tras de las pantallas. Y usted, Señor, sea bendiciendo a cada uno de ellos. A nuestra iglesia Quinta y en mi iglesia Cuarta Alianza. Gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho y lo hemos hecho, Señor, con gozo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible.
y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Oh, yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza